Ahorita vamos a escuchar un cuento, así que necesito que estemos atentos. Ya va a ver qué bonito es. No dura mucho, unos cuantos minutos por ahí. Vamos a escuchar entonces, por favor. El mosquito y el elefante. El mosquito no estaba conforme con su vivienda. Pensó en las ventajas y desventajas de hacer un cambio y, después de buscar y estudiar muchas posibilidades, eligió como un buen lugar la oreja de un elefante. Solo restaba hacer la mudanza, cosa que no le llevó demasiado trabajo, porque la mudanza de un mosquito es bastante simple, y se instaló en su nueva y cómoda vivienda. El tiempo fue pasando de esa manera perfecta en que pasa el tiempo para un mosquito, y allí se criaron numerosos grupos de jóvenes mosquitos que después se largaron a correr aventuras. Pero el mosquito de nuestra historia siguió viviendo y pasando las alegrías y sinsabores, los encuentros y desencuentros propios de la naturaleza de cualquier mosquito en cualquier lugar del mundo. La oreja del elefante era su hogar, un hogar cálido y acogedor donde él sentía la íntima relación entre su vida, su historia y su casa. Desde aquel lejano día en que eligió ese lugar para vivir, había tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible. Él sabía que siempre hay que cumplir con ciertas normas de buena educación, y las había cumplido. Un día antes de mudarse, había informado al elefante y al mundo de sus propósitos. Había gritado con toda la potencia de su voz: ¡Amigo elefante! Quiero que sepas que yo, el mosquito que te habla, y ningún otro desconocido, pienso venir a vivir aquí en tu oreja. Como la oreja es tuya, creo que corresponde que te informe cuáles son mis planes por un problema elemental de respeto a las buenas costumbres. El elefante no había puesto ninguna objeción, lo que le pareció bien al mosquito. Pero lo que el mosquito no sabía era que el elefante no había escuchado ni una palabra de esa voz tan pequeña para un elefante, ni tampoco se había dado cuenta de que tenía visitantes en su oreja. Nunca lo supo. El tiempo siguió pasando, de esa manera perfecta en que pasa el tiempo para cualquier mosquito. Un buen día, el mosquito de nuestra historia pensó otra vez que ya era tiempo de buscar una nueva vivienda. No tenía nada en contra de su vivienda actual, pero por esas decisiones definitivas e irrevocables de la vida, sintió que eso era lo que tenía que hacer. Y siguiendo las reglas de la buena educación, volvió a gritar informándole al elefante de su decisión. El elefante no contestó nada. El mosquito volvió a gritar, pero el elefante siguió en silencio. La tercera vez levantó su voz con toda la potencia posible y con grave elocuencia dijo: ¡Amigo elefante! Debo informarte que yo, el mosquito, he decidido abandonar mi morada en tu oreja, donde me he sentido muy protegido y donde viví tanto tiempo. ¿Estás de acuerdo con mi partida? Esta vez sí, el elefante pudo escuchar las palabras del mosquito, pero como no entendía de qué se trataba y no tenía ganas de ponerse a discutir, levantó y bajó la trompa en un amplio gesto, y el mosquito se fue en paz ante la despedida del elefante. Había cumplido con todos los requisitos de la buena educación. Tenía la conciencia tranquila, pero nunca supo que el elefante jamás se había enterado de su presencia mientras vivió en su oreja. Gustavo Roldán. Vale, muy bien. ¿Qué les pareció el audiocuento en este caso? Ahí cortito. Algo divertido porque el elefante pues ni se había dado cuenta de que vivía en su oreja ni que se iba a ir de su oreja. Así que bastante como que eso. Ajá, muy bien. Y en este caso podríamos decir, porque es un audio, ¿verdad? Estamos escuchando el cuento en un audio, pero de acuerdo a las características que estamos viendo ahí, ¿quiénes eran los protagonistas en esta historia? Vamos a ver. ¿Quiénes eran los protagonistas? Estaba el elefante, ¿verdad?
El elefante y el mosquito. Y el Y el mosquito. mosquito, correcto. O sea, ahí estamos hablando de dos seres vivos, ¿verdad? Dos animalitos de diferentes especies en este caso. Pero lo que me gustó también bastante era que el mosquito hacía énfasis en algo bien, bien importante. Hablaba él de unas normas. ¿Normas de qué decía? Educación. Normas de educación, ¿sí? Respetar el espacio del elefante, a pesar de que él lo estaba invadiendo, ¿verdad? Porque se había alojado muy cómodamente en la oreja del elefante, dice, pero que no lo podía escuchar. Vale, muy bien. Comenzamos entonces con la lectura mecánica. Me van a ayudar, por favor. Siempre vamos a seguir leyendo la estirpe, que por cierto no hemos hablado qué significa la palabra estirpe. ¿Quién sabe? Ahorita ahí puede buscar qué significa la palabra estirpe. Vale, mientras buscamos eso, estábamos en la página 47. Y estábamos viendo que en este caso, pues, el señor López está realizando su boda, ¿verdad? Y lo está haciendo en la catedral. Estábamos en la página 47. Voy a comenzar a leer yo para que nos ubiquemos. Dice, bueno, ya encontraron qué significa la palabra estirpe. Pues según Google tiene dos significados. Dice ascendencia ilustre de una persona o conjunto formado por las personas ascendientes y descendientes pertenecientes a una misma familia, especialmente si es de origen noble. Muy bien, excelente. ¿Cuál de los dos significados cree que se va a aplicar en este cuento? Ascendencia ilustre de una persona. Podría ser. Vamos a ver cuál de los dos se aplica y lo vamos a tener presente. Vamos bien. Página 47. Dice, la fiesta fue un fiestón. No me atrevo a describirla porque carezco de la fantasía necesaria, pero hizo época. La novia linda, elegante, me pidió con todo desparpajo ante mi azoro que la besara en la mejilla. Bésame, iguanodonte, que tú eres el padrino. López rió de mi cortedad y remachó. Bésala, tonto. Yo no soy tímido, pero uno tiene sus momentos. Creo que enrojecí de vergüenza cuando lo hice. Después de ese instante, solo he recordado el sutil perfume entre candor y de insinuación que se había puesto a Amalia para la ceremonia. Luego, la novia tiró al aire su ramo de azahares. Se produjo un revuelo de faldas, un grito femenino de conjunto, y el ramo fue a caer a manos de mi secretaria, Marianita, que me tornó a ver picarescamente y me dedicó una sonrisa peligrosa. Alguien que notó el asunto comenzó en voz baja, no tan baja que yo no alcanzara a percibir. Esta es una cacería de iguanas. Vale, ya nos ubicamos ahí, cabal, estoy en la final de la página 47. ¿Cómo se llama entonces la esposa de López? Amalia. Amalia, muy bien, para que vayan marcando los personajes. ¿Qué otro personaje aparece por ahí? La secretaria Marianita. Marianita, muy bien. Aquí es donde vamos a recordar un poquito lo que son las características del cuento, ¿verdad? Que era esa parte de la brevedad, donde los personajes pues son pocos y la acción tiene un solo hilo conductor. Las últimas sílabas se perdieron entre la algazara y el tintineo de las copas de champaña. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Va, y ahí terminamos esta parte. Página 48. ¿Quién me va a ayudar a leer, por favor? Yo, señor. Vaya, gracias, Dana. Y después Diego Xavier. Con los años nuestra empresa llegó a colocarse en primera línea. Adquirimos nuevos renglones muy remunerativos, representaciones norteamericanas de maquinaria agrícola, alemanas de motores, dinamos y en general equipo pesado para industrias. López había entrado en la masonería, en el Club Rotario y en más de una institución
de beneficencia, su bolsa estaba abierta para las buenas causas y con ella experimentaba un doble regocijo, ya que satisfacía los impulsos de su generoso corazón y veía por añadidura su nombre en los periódicos, adornado por epítetos agradables, benefactor magnánimo, filántropo, le satisfacían sobre todo los calificativos esdrújulos, que tenían sin duda mayor distinción. Esto le trajo cierta influencia política, apreciado en los diversos círculos, condecorado por varias instituciones, llegó a recibir el ofrecimiento de una cartera ministerial, pero lo declinó con buen tino. Yo no soy político ni persona de gran preparación técnica, soy solo un hombre de negocios afortunado. Lo decía con toda sinceridad. Además, a mí me confió el resto. En esta orden de la política, mi querido don Igua, es preferible tener influencias poderosas y no estar en línea de fuego. Sin embargo, todos aquellos éxitos no lo hacían feliz. Yo puedo aseverar que no era un hombre hogareño. Amalia conservaba su hermosura. A mi ver, estaba mejor ahora, con su plenitud de mujer, que cuando contrajo nupcias, él la rodeaba de todas clases de riquezas y comodidades, pero la dejaba sola. Los negocios, las entrevistas, los contactos sociales, las sesiones de comité o de club, las tenidas, todo lo conspiraba para mantenerlo constante lejos de casa. Vale, muy bien, gracias Diego Xavier. Vale, Dana, continuamos por favor. Una vez amparado en nuestra vieja y honda amistad, me atreví a formular una alusión, discreta por los demás. El asunto de la respuesta me apesaró. Tú no sabes, mi querido Genaro, con qué envidia te veo a ti. La verdad es que mi prosperidad económica para numerosos cauces, ni me había acarreado un exceso de figuración social o filantrópica o política. Marianita, mi secretaria, había dejado de serlo para convertirse primero en mi legítima esposa y luego en la madre de mis 5 hijos. Yo sí tenía hogar. López, en tanto, se había frustrado. ¿De qué le servía todo el éxito obtenido en tan diversas direcciones? No tenía siquiera un descendiente por quien esforzarse. Estaba amargado. Mi mujer es estéril, ¿comprendes? Toda esa línea de varones que ha venido perpetuando una tradición familiar de los días en que el capitán don Rodrigo de López y Cañaveras vino a América en el tercer viaje de Colón, y por causa de unas fiebres hubo de quedarse en la Española. No me hagas bromas, Girano. Este es un asunto muy serio para mí. Me excusé con un gesto. Él continuó. Toda esa línea terminará ahora conmigo. Tú, que no tienes un origen como el mío, no puedes comprender esto. Hombre, sí te comprendo. Es una tradición, es una sangre, es una estirpe cuya custodia me encomendó el destino. Y que yo, bueno, a mí todavía no me entraban esas cosas en el margen. Pero ya la vida me había hecho reposado y tolerante, y me quedé silencioso al ver con qué onda conjoja mi socio dejaba caer la cabeza sobre el pecho en actitud de agobio. Vale, muy bien. Entonces ya entenderíamos cómo funciona en este caso ¿cuál sería el significado real de la palabra estirpe de acuerdo al contexto del cuento, según lo que nos explicaba en este caso Dana? En este caso estaríamos hablando de estirpe como descendencia o estirpe como un título, un renombre. Como descendencia. Muy bien, como descendencia, porque estamos viendo que en este caso el señor López dice que no ha podido concebir familia, mientras que
¿Cómo se llama este personaje? ¿Cuál es el nombre real de don Iguanodonte? Gerano. Genaro, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? Entonces, ahí es de tener cuidado también con los personajes, ¿verdad? No se me vaya a confundir. Entonces, Genaro, que es el don Iguanodonte, se casó con su secretaria llamada Marianita, ¿verdad? ¿Y cuántos hijos lograron procrear ya hasta la fecha, según lo que acabamos de leer? 5. 5. Vaya, muy bien. Y bueno, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Dudas con esto, chicos? No hay dudas. Seguimos entonces. Vaya, vamos a ver. Vamos a retomar entonces lo del sustantivo. El día de ayer hablamos del sustantivo. Y el sustantivo dijimos que significa... ¿Qué significa el sustantivo? ¿Para qué lo utilizamos? Para mencionar personas. Muy bien, para mencionar personas. ¿Qué más? ¿Qué más mencionamos? Objetos. ¿Se recuerdan que el día de ayer hacíamos eso? De que íbamos a nombrar, estábamos nombrando el primer objeto que nosotros observáramos a nuestro alrededor. Entonces, eso es... Lugares geográficos, señor. Lugares, muy bien, excelente, gracias. Lugares geográficos. Todo lo que nosotros podemos nombrar, entonces lo vamos a clasificar como un sustantivo. Y estábamos viendo esta clasificación, ¿verdad? El sustantivo, perdón que no había agrandado aquí la presentación. Entonces estábamos con el sustantivo propio y común. Cuando yo tengo un sustantivo propio, esto lo clasifico en antropónimo y topónimo. Y dijimos que cuando es antropónimo hace referencia a los nombres de personas, de animales u objetos que nosotros los estamos caracterizando. Mientras que cuando hablamos del sustantivo propio topónimo, estamos hablando exactamente de lugares geográficos. ¿Sí nos recordamos de eso? Teníamos los ejemplos, ¿verdad? En el caso, tenemos el sustantivo Soyapango, este es un nombre propio y como hace referencia a un lugar geográfico es topónimo. Entonces aquí teníamos ya cómo se iba dividiendo, ¿verdad? Y ya cuando veíamos, por ejemplo, el nombre de una persona, para el ejemplo Hugo, este es un nombre propio, como hace referencia a personas, entonces es un sustantivo antropónimo. ¿Sí nos recordamos de eso? Después comenzamos a estudiar el sustantivo común, la segunda gran clasificación. Y veíamos que teníamos los sustantivos abstractos y los concretos. Aquí nos hemos quedado. Cuando hablamos de un sustantivo abstracto, ¿cuál es la diferencia con un sustantivo concreto? El abstracto no hay forma física de tocarlo o verlo, y en cambio el concreto sí. Correcto, muy bien. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí teníamos ya como el sustantivo, si es común, yo lo puedo entonces clasificar en abstracto. Si estamos hablando, por ejemplo, del sustantivo amor, ¿cómo clasificaríamos el sustantivo amor? Sería un sustantivo común y sería abstracto. Hasta ahí llega, ¿verdad? Y aquí lo tenemos con el ejemplo, amistad, común y contable. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo digo, vamos a ver, un sustantivo común, pelota? El sustantivo común sería el sustantivo sería común, abstracto o concreto. Estoy trabajando con el sustantivo pelota. Abstracto. No, concreto, señor. Correcto. Concreto, porque yo lo puedo observar, lo puedo ver y si yo lo agarro, pues lo puedo tocar. Entonces estoy utilizando los sentidos, no hay ningún problema. Entonces sería común, concreto. Ahora, ¿ese sustantivo yo lo puedo contar? Sí, sí se puede contar. Sí lo podemos contar, entonces por eso se vuelve contable, ¿sí? Vamos a hablar
cuáles son entonces este día los sustantivos contables y los no contables. Vaya, ojo con esto. Me voy a regresar a la otra diapositiva. Acá. Los no contables, para nosotros en lengua sí lo vamos a manejar. Un sustantivo contable y un sustantivo no contable. Si de repente usted dice, no, es que es un sustantivo incontable, o sea, está bien que usted lo relacione de esa forma, pero ya en la forma escrita tiene que especificar que es no contable, porque así es como nosotros los estamos clasificando. Entonces, los sustantivos contables son aquellos que nosotros podemos contar. Sin embargo, hay sustantivos que no se pueden contar, sino que vamos a utilizar otras unidades para medirlos, para pesarlos o para cuantificarlos. Si yo digo, por ejemplo, vamos a ver, el agua, ¿cómo medimos el agua o la contamos? ¿Cómo hacemos para identificarle o asignarle un número al sustantivo agua? ¿Cómo la medimos? Con litros. Por litros. Por litros. Correcto, por litros. Usted dice, me bebí 1 litro de agua de un solo, por ejemplo. Entonces, en este caso, el sustantivo agua es un sustantivo común, es concreto, porque usted la percibe a través de su sentido, pero es no contable. ¿Por qué razón? Porque estoy utilizando otra medida, ¿verdad? En este caso, el litro que representa el contenido, ¿verdad? Usted tiene una botella de 1 litro y usted sabe que en esa botella no le cabe más que 1 litro, que es el contenido de lo que estamos midiendo. En cambio, los sustantivos contables sí los podemos contar. Yo digo, por ejemplo, naranjas. Puedo decir media naranja, 3 naranjas, ¿sí? Y ahí se está contando. Entonces, esa es la diferencia. Pero, señor, ¿cómo es que la amistad se puede contar? Pero es que la amistad no es que usted la pueda ver, sino que usted la va a relacionar en función de el número de amigos que tiene, ¿verdad? A eso me imagino que se refiere. Ah, es que no había entendido eso yo bien. Ajá. ¿Cómo lo cuentan? Sí, no, o sea, la amistad usted lo va, pero ya, o sea, de amistad ya cambió a otro sustantivo que es amigo, ¿va? Pero se interrelacionan porque estamos hablando del concepto. ¿Sí está bien? Entonces, por eso tenemos acá también, ¿ven? El sustantivo amistad es un sustantivo común, pero es abstracto porque estamos hablando de sentimientos. Veamos entonces cómo vamos a clasificar estos sustantivos. Tenemos el que yo les estaba mencionando, el sustantivo agua. Es un nombre común, es concreto porque yo lo puedo percibir en los diferentes estados, ¿verdad? El sólido, el líquido y el gaseoso, ¿verdad? Y siempre, en cualquier momento, va a ser no contable. Estoy hablando específicamente del sustantivo agua. Porque ya si usted me dice, mire, señor, tengo 3 cubitos de hielo, ahí ya cambió, ¿verdad? Ya el agua deja de ser agua y se convierte en hielo. Es diferente. Pues bien. En este caso, las estrellas. Es un sustantivo común, es concreto. ¿Por qué es concreto? Una estrella. Porque la podemos ver. Muy bien. Lejos, pero la podemos ver. ¿Es contable? Sí. Estoy hablando así del sustantivo, ¿verdad? Porque ya si nos podemos hablar en otro concepto y nosotros sabemos que las constelaciones en este caso todas las estrellas son infinitas, ¿verdad? Pero dentro de un contexto sí, ¿verdad? Y se vuelve un sustantivo, aparte que es contable individual. Ojo acá con lo que voy a explicar. Cuando hablamos entonces de, quiero ver, me voy a regresar acá. Cuando hablamos de un sustantivo contable, este se divide en individual y en colectivo. El individual hace referencia a una unidad, pero el colectivo es el conjunto de esa unidad. Por ejemplo, yo tengo el sustantivo perro, ¿sí? Yo creo que todos nos ubicamos, ¿verdad? Usted puede decir, hay 3 perros, pero cuando yo digo, vi una jauría, ¿qué significado tiene la palabra jauría? Muchos. Muchos, perros. Es un conjunto, muy bien, es un conjunto. Jauría es como un conjunto de algo. Ajá, correcto, es un conjunto. Por ejemplo, una jauría de perros. Muy bien, lo estoy recalcando ahí, ¿verdad? Una jauría de perros, excelente. Entonces,
en este caso, ese es un sustantivo colectivo. Entonces, cuando yo hablo del sustantivo estrella, las estrellas forman un colectivo y nosotros tenemos, bueno, no, nos han enseñado que existen ciertas estrellas que se agrupan y forman ciertas figuras. ¿Cómo se le llama a ese tipo, a esa asociación? Constelación. Constelaciones. Correcto. Entonces, ahí ya estamos viendo, en este caso, un sustantivo común. En el ejemplo sería estrellas individual, pero ya en el conjunto se vuelve un colectivo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tengo estrella como sustantivo común, es concreto, es contable y es individual. Pero ya si yo parto de este mismo concepto estrella, pero ya en un conjunto, ahora es una constelación, que es común, concreto, contable y colectivo. Entonces el colectivo es el conjunto de un individual. Ojo acá, no todos los sustantivos van a tener un nombre colectivo, ¿verdad? Porque hay algunos que no los tienen, ya está dado y hasta ahí llega la parte individual. Si yo digo, por ejemplo, tijeras, ¿tijeras qué sería? Si yo lo clasifico, un sustantivo, vamos a ver, hacerlo desde acá. El sustantivo, si yo escribo acá, tijeras, sería común. Si es común, abstracto o concreto. Concreta. Concreto, muy bien. Si es concreto. No contable o contable. Contable. Contable, excelente. Y si es contable, individual o colectivo. 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 ¿Por qué colectivo? Porque dijo tijeras. Vaya, excelente. A eso queríamos llegar. Hay una diferencia cuando vamos a ir viendo un poquito los accidentes gramaticales del sustantivo y cuando yo utilizo el plural es otra clasificación. El plural ahorita nosotros no lo vamos a tocar, pero sí vamos a ver el sustantivo de acuerdo a su forma. Pero ahí no pueden ser colectivo porque usted, perdón, ya le voy a dar la palabra. Usted utiliza el sustantivo tijeras en general. Usted dice, ¿diga? O sea que tijera sería un sustantivo común, porque tijera es como cualquiera. Exacto. Y como la marca de la tijera. No, correcto, muy bien. En este caso es un sustantivo común, es concreto, es contable, pero es individual, a pesar que la palabra está en plural, lo que decimos tijeras, y así es lo correcto, ¿sí? Pásame las tijeras, y yo me estoy refiriendo a una sola unidad. De hecho, este sustantivo se maneja así en plural. Entonces, esa es la diferencia. Va, por ejemplo, todos vivimos en una colonia, creo yo. Y una colonia está compuesta por casas. Entonces, el conjunto de esas casas, ¿cómo se llama? Nos acabamos de decir, uy, se me están durmiendo. ¿Cómo se llama? Colonia. Entonces, en este caso, colonia sería un nombre colectivo y el individual sería casa o casas, independientemente. Porque yo puedo decir, hay varias casas, pero cuando usted dice en mi colonia, ahí estoy utilizando yo un nombre, un sustantivo, en este caso, colectivo. Más o menos. ¿Sí o no? Más o menos, vuelvo a preguntar. Vale, dijimos que íbamos a ir haciendo ciertas actividades a la par, ¿verdad? Vamos ahora a revisar entonces el libro en la página 84, que es donde estamos. El día de ayer habíamos identificado los sustantivos propios, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos identificado del fragmento. Señor. ¿Ya?
Pero no habíamos terminado las actividades. No, correcto, por eso no, me voy a regresar aquí. Entonces, habíamos, no, habíamos escrito, perdón, aquí los sustantivos propios e identificamos sustantivos propios en el fragmento, ¿verdad? Pero no identificamos sustantivos comunes, ¿verdad? Corríjanme, por favor. No hay nada que corregir, señor. Vale, muy bien. No, o sea, en el aspecto de que si me equivoco, perdón. Va, muy bien. Entonces, vamos a buscar ahora los sustantivos comunes y los vamos a encerrar desde acá. Por ejemplo, tenemos el sustantivo comida. ¿Estamos todos de acuerdo que es un sustantivo? Sí, señor. Sí, ¿verdad? Común. ¿Qué otro sustantivo común identificamos? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Violines? Violines, excelente. Muy bien. ¿Qué otro sustantivo? Recordemos que vamos a nombrar botella, muy bien. Otro sustantivo. Anécdotas, ¿será un sustantivo? Sí, ¿verdad? Muy bien. Hombre, ¿será un sustantivo? Sí. Sí, correcto. Comisaría. Sí, también. Tarde. Aquí dice, la tarde estaba muy avanzada. En este contexto, la palabra tarde funciona como un sustantivo. ¿De acuerdo? En otro contexto, si yo digo, vino tarde, ahí ya no es un sustantivo, ya es un adverbio. Entonces, en español nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado con los contextos. A veces, bueno, porque no me preguntan mucho a veces ustedes, ¿verdad? Pero si usted me dice, mire señor, ¿qué significa esta palabra? Yo normalmente le voy a decir, vaya, enséñeme o dígame en qué oración la está utilizando, porque eso nos va a ayudar mucho. Entonces aquí lo estamos viendo, dice, cuando llegamos a la comisaría, la tarde estaba muy avanzada. Aquí sí, la palabra tarde funciona como un sustantivo, pero si yo digo nuevamente, vino tarde, ahí la palabra tarde ya no es un sustantivo, ya es un adverbio de tiempo. Entonces, claro, eso lo vamos a ir conociendo, ¿verdad? Pero lo que decimos, nosotros utilizamos muy bien nuestro idioma y ya estamos más que familiarizados y ahorita lo único que estamos haciendo es conociendo cómo lo utilizamos realmente. Vamos, bien, tenemos tarde como sustantivo. Vamos a ver. ¿Y luz, señor? Luz, correcto. Ese es un sustantivo. Tenemos también, dice acá, vamos a ver un... Resplandor, señor. Sí, resplandor, correcto. Puerta. Puerta, vale. Dice acá, copia 3 antropónimos. ¿Cuáles antropónimos podemos anotar acá? Que serían los nombres de personas, ¿verdad? Señor, ¿en qué página estamos? Página 84. 82. 84. 84. Ok, gracias, señor. Bueno, ya sabes. ¿Puede ser el 82, no el 84? Sí, señor, nosotros también. Sí, perdón, se me había movido la página. Sí, perdón, tienen toda la razón, página 82. Es que como lo estoy viendo en la pantalla directamente y se movió la página del libro. Va, bien. Entonces, sí, tienen toda la razón. Va. Copia 3 antropónimos. Un primer antropónimo, ¿cuál sería? Hall. Muy bien. ¿Otro? Paganini. Paganini, muy bien. Lestrade. Muy bien. Ahí tenemos 3. Dice ahora, clasifica los sustantivos comunes según su semántica. Cuando hablamos de semántica es según su significado. Entonces vamos a escoger, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sustantivos. Vale, vamos a comenzar, por ejemplo, con el sustantivo de los que escogimos, comida. Escriban acá sustantivo comida y después vamos a hacer la clasificación. Sería un sustantivo
bueno, ya sabemos que es común, ¿verdad? Porque todos son comunes, entonces eso lo vamos a ver. ¿Es concreto o es abstracto? Concreto. Concreto. Muy bien, lo vamos a escribir ahí. Concreto. ¿Contable o no contable? No contable. ¿Cuántas comidas hacemos al día? 3. No, pues incontable. Contable, muy bien, ajá. Para que, fíjense que eso es bueno que nosotros nos preguntemos. Porque esto es infinito, chicos, así que no se preocupen, que aquí estamos para aprender. Hasta yo me voy a equivocar, así que no hay ningún problema. Desde ya las disculpas del caso, no me entiendes. Bueno, sería concreto, contable, individual o colectivo. Colectivo. Individual, muy bien. Vamos a ver otro sustantivo, el que sigue, violines. Sería entonces concreto, sí, ¿verdad? Contable. Sí. Sí, correcto. E individual. ¿Cuál otro habíamos marcado? Señor. ¿Diga? Botella, señor. ¿Cuál era el primero? El primero que hicimos fue comida. Ok, gracias. Vale. Botella, señor. Botellas, va, muy bien. Creo que es, aquí como que es plana la que vamos a hacer, ya vi. Sería con concreto, botellas, sí, ¿verdad? Sí. Contable. Concreto, contable e individual. Correcto. Vamos entonces con el otro sustantivo, anécdota, ¿verdad? Creo que se nos toca. Va, anécdotas. Las anécdotas son historias, ¿verdad? Entonces sería concreto o abstracto. Abstracto. ¿Por qué? Porque no se puede percibir una historia. No se puede como y le tocar. cuento sobre el libro que estoy leyendo como anécdota, ¿cómo lo va a conocer usted? Yo le estoy contando, entonces usted lo está escuchando. Entonces, si yo se lo cuento, usted lo está escuchando. Si yo le digo, ve, aquí está esto, le hace esta anécdota, usted lo va a ver en papel. Entonces, sí lo puedo percibir con los sentidos. Recordemos que hablando de todos los sentidos, entonces sería concreto. Contable, individual, siempre. ¿Verdad que sí? Como que es plana, nos está saliendo, vamos a ver. Busquemos otro sustantivo, busquemos luz. Ese lo marcamos también, ¿verdad? Vamos a hacer luz. ¿Sería concreto o abstracto? Concreto. Muy bien, porque si se va la energía, usted dice, ay, se fue la luz, ¿verdad? Vamos bien. ¿Contable o no contable? No contable. No contable. No contable, excelente. Porque el consumo de la energía se mide por kilovatios, creo que es, ¿verdad? Watts. Watts, vaya, gracias, Bárbara, gracias. ¿Cuántos? Ya terminamos ahí esos. Falta uno, señor. Si es individual o es grupal, pero sería individual, ¿no? En el sustantivo luz. Lo que sucede es que ya no, quiero ver, no, porque dijimos que es común y es concreto y es no contable. Hasta ahí llegaría la clasificación, según el esquema. Eso sí quizás, porque no lo tienen en el libro, déjenme ver. Creo que no, ahí no les aparece en el libro. Para que usted lo tenga por ahí, así, es que así es bien fácil.
Vale, porque aquí estamos. Si yo tengo el sustantivo luz aquí, ¿verdad? Es común, es concreto y es no contable. Entonces, aquí se corta ya la segmentación. Si es no contable, en el caso acá así es. Entonces, hasta ahí llega la clasificación. Ya no voy a seguir clasificando más. Vaya, muy bien. Terminamos esa columna, ¿verdad? Lo otro sí los voy a dejar que ustedes lo hagan, que lo hagan ustedes ya por su propia cuenta, ¿verdad? Ahí en un ratito que usted esté, pues, ahí emocionado terminando de contestar el libro. Vamos con la otra parte, porque aquí sí ya veo que ya usted ya le agarró el ritmo, no hay ningún problema. Dice, forma sustantivos abstractos a partir de los siguientes adjetivos y verbos. Entonces, por ejemplo, de dulce, este es un adjetivo, yo voy a formar el sustantivo. Anoten por favor, dulzura, dulzura con Z. Eso sí le voy a ayudar yo. De vivir es el verbo. ¿Qué sustantivo puedo formar del verbo vivir? Vida. Vivencia. Hola. Vivencia. Vivencia, sí, también, muy bien. Vida. De suave, ese es un adjetivo. ¿Cómo voy a formar yo el sustantivo? Suavidad. Del verbo amar, ¿cómo voy a formar el sustantivo? Amor. Amor, excelente. ¿Y el adjetivo cómo sería? Vamos a ver. Amado. Amado sí podría ser dentro de un contexto, pero así solo la palabra amado no me funciona como adjetivo. Amoroso, ¿pudiese ser un adjetivo? Donde digo, por ejemplo, el gato es muy amoroso, muy cariñoso. Ahí es un sustantivo, se vuelve también un sustantivo. Vale, de áspero sería aspereza. Y del verbo salir, ¿cuál sería el sustantivo? Salida. Salida, excelente, muy bien. Señor. Diga. Hola. Vale, entonces, de suave dijimos que sería suavidad, de amar, amor, de áspero, aspereza y de salir, salida. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos entonces con la siguiente. Dice, clasifica los sustantivos en individuales y colectivos. Nada más eso es lo que vamos a hacer. Maestro, ¿qué sería? Individual. Individual. Excelente. Individual. Salvavidas. Individual. Individual, excelente. Racimo, sabemos lo que es un racimo, ¿verdad? Colectivo. Colectivo, muy bien. Un racimo de guineos, por ejemplo. Potrero. Colectivo. Colectivo, muy bien. ¿Qué es un potrero, Dana? Gracias. No es como una manada de caballos. Ajá, donde están, muy bien, donde están un grupo de caballos. Arboleda. Colectivo. Colectivo, un conjunto de árboles. ¿Y condominio? Colectivo. Colectivo. Colectivo, muy bien. Estamos hablando que son muchos, los condominios son los, edificios. edificios. Ajá, apartamentos, ¿verdad? Muy bien. No les compartí la pantalla. No, señor, solo se ve el escudo del colegio. Ay, perdón. Hasta ahorita me estoy percatando, según yo se las estaba compartiendo, fíjense. Ay. Y yo por eso. Sí, yo sola me la estaba compartiendo, perdón. Sí, va. Y aquí terminamos esta página, ¿verdad? Bye.
Entonces, el día de mañana vamos a continuar hablando del sustantivo, vamos a recordar todo esto que hemos trabajado y vamos a hacer otras actividades y vamos a hablar ya un poquito de lo que es el género en el sustantivo, que es la otra parte que nos corresponde. Entonces, es lo que les comentaba yo la vez anterior, ¿verdad? Que vamos a estar hablando, pues, varias clases referente al sustantivo, porque sí me interesa que esto lo vayamos afianzando bien, ¿verdad? Porque de hecho son temas, y esos temas son muy importantes para sus siguientes años de estudio, ¿verdad? De aquí hasta que se gradúe vamos a seguir hablando del sustantivo, que de hecho no es un tema tan nuevo, ¿verdad? Porque sí ustedes ya lo han estudiado en años anteriores. Bueno, ¿dudas que tengamos, chicos? No. No. ¿Seguro? No, señor. Vaya, muchísimas gracias entonces por su asistencia, ¿verdad? Siempre recordarles pues que podemos en algún momento observar las clases del MINET, ¿verdad? O escucharlas también. Adiós, señor. Que pase feliz día. Igualmente, feliz tarde. Muchísimas gracias por su asistencia. Adiós, señor. Cuídense mucho. Adiós, señor. Diosito me lo bendiga. Adiós, señor.